él ignoró sus propias enseñanzas acerca de ser líder del judaísmo. Como dice Mateo 23, versos 2 al 3, que todo lo que los escribas y los fariseos te manden, hazlo, porque ellos se sientan en el asiento, en el trono de Moisés, y por lo tanto todo lo que ellos te mandan a observar, obsérvalo y hazlo. Por favor, no sea como los hipócritas o como aquellos que dicen y no hacen. Y esto tristemente el mismo Jesús lo hizo. Dijo y habló muy bonito esas palabras de ser ejemplo, pero cuando llegó a ser este momento donde sí contaba, no lo logró hacer y estaba dispuesto a que todo perecieran por la misma espada que ese mismo hombre sacó y que desvainó para cortarle la oreja. ¿No piensas que yo no puedo pedir, rogar al Padre y presentar, que me presenta más de 12 legiones de ángeles? Quiero que ustedes piensen por un momento que tomó la espada para que pereciera aquel siervo del sumo sacerdote, que fue mandado por el ungido de Dios en el templo, Caifás. Tenemos que comprender eso muy claramente. Caifás no era simplemente cualquier persona. Él sí tenía la unción, el ungimiento de autoridad de parte de Dios de hacer lo que tenía que hacer. Jesús no. Y ahí está la gran diferencia. Y él respondió, ¿no he estado yo sentado en el templo y ustedes no me prendieron sobre esto? Algo explicado mucho más temprano en Mateo 21, verso 46, cuando no lo agarraron por causa que la multitud o el ejército de Jesús que trajo él desde Jericó hasta el presente. Pero todo esto fue hecho y dicho para que los profetas fueran cumplidos. No, es interesante. El Tanakh no dice que Dios vino a la tierra en forma humana, ni tampoco enseña que Dios cometió suicidio para tomar el pecado de toda la humanidad. Contrario, la enseñanza cristiana en ningún lugar enseña ni implica que la Torá es algo temporal, la cual la Escritura dice que tiene que ser cumplido. Caifás y el sumo sacerdote, debemos recordar que el sumo sacerdote estaba en control del templo, en la cual Jesús y la legión que seguía a Jesús trató un golpe del Estado. A Caifás y a Jesús, para Caifás y para lo que era el establecimiento en vigencia, vieron a Jesús como un insurreccionista real. Él trató de tumbar al poderío de Caifás y a lo que es el sistema, porque el sistema de Caifás, aunque está establecido por Dios, eso podemos ver el recuento del tiempo de Macabeo, por lo menos era ungido y puesto por Dios. Lo que hizo Jesús, no siendo ungido, no siendo autorizado por ninguna fuente de ley, hizo esto en contra de todo el presupuesto. Simplemente Dios me mandó. ¿Cuánta gente dice y tienen visión que Dios les dio una visión para hacer cosas que eran totalmente contrarias a la ley? Créanme, tenemos nuestros propios locos hoy en día. Por lo tanto, Caifás, el sumo sacerdote, tenemos que recordar si era la autoridad con derecho y debajo de lo que era la bendición divina. Vamos a ver un poquito más adelante porque vemos en el verso 61. En el verso 61 vemos que dijeron, este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Quién fue lo que dieron esto? No lo hallaron. 2 testigos vinieron al frente y dijeron, este dijo que podían destruir el templo en 3 días y en 3 días lo levantarlo. Y levantándose el pontífice le dijo, no responde nada que testifican esto en tu contra. Si no te vas a decir nada de lo que te están diciendo. Mas Jesús callaba. Respondiendo el pontífice, le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Yo voy a tocar esto. ¿Qué significa uno, el Cristo? Número 2, ¿qué significa el Hijo de Dios? Porque claramente él entendió
claramente una posición muy clara. Yo le voy a aclarar esto para que sepan qué significa estos dos términos que por la cristiandad lo han malentendido, lo mal han interpretado, y hasta el día de hoy el error de sus malas interpretaciones siguen con ustedes, y es por eso ningún judío que tiene sabiduría, que tiene conocimiento de la Torá, le hacen caso. En el siguiente dice claramente esto, de que él podía destruir el templo de Dios y edificarlo en 3 días. En Juan capítulo 2, verso 19, este dicho es cierto, aunque fue luego cambiado su interpretación. Pero los sacerdotes, los fariseos, los escribas entendieron esto tal como lo dijo. No algo figurativo, sino algo literal. Y aquí vino lo que es el testigo, que vino para echarle en cara a Jesús que lo que había dicho, totalmente en contra de lo que dice, lo que él dijo. Muy bien. ¿Y qué es lo que dice luego? Verso 61. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos se llegaban. Mas a la postre vinieron 2 testigos que dijeron esto, lo que acabamos de leer, que podía derribar el templo de Dios y en 3 días edificado. Y levantándose el pontífice le dijo: no responde nada, que testigan estos contra ti. Mas Jesús callaba, no respondió. Hay una ley que uno no está supuesto de autoincriminarse. Esto es una violación de que una persona que le están acosando decir que sí o no, porque ya automáticamente se incrimina si decir sí o no, porque ya da apertura entonces a juzgarlo. Esto es algo sabio que Jesús dijo, aunque estaba delante de lo que es los representantes de la corte tribunal, el Caifás, los fariseos y los escribas, que eran en la corte de los ancianos. Ahora, ¿qué más es lo que vemos? Mas Jesús callar respondió al pontífice: te conjuro. Ya estamos hablando de un conjuramiento en la cual todo judío no conjura, no sea que es de asuntos de alta importancia del Estado, en la cual puede pedir que conjure en el nombre de Dios. Dinos la verdad, dinos lo que si usted cree que eres el Cristo y el Hijo de Dios. 2 términos que voy a explicar brevemente en un momento. Y Jesús le dijo: tú lo has dicho, y aún os digo que desde ahora que habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios y que viene en las nubes del cielo. Entonces al sumo sacerdote oír esto, rasgó su vestido, diciendo: blasfemado ha. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ya no necesitamos los testigos. Él mismo admitió, se autoincriminó. Ahora habéis oído su blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia? Yo me hago la pregunta: ¿cuál es la blasfemia de Jesús de decir esto? Si estaba bajo un conjuramiento de parte del sumo sacerdote. Quiero que ustedes recuerden 2 puntos muy importantes. Para los sacerdotes no iban a permitir a nadie de la descendencia de David jamás tomar el trono de David. La respuesta a Jesús se puede decir a una amenaza mayor, porque está utilizando lo que es el poderío de Dios en cuanto a esto. ¿Y qué fue lo que dijo? Y esto es lo que vamos a ver ahora mismo. Te conjuro. ¿Y qué fue lo que dijo? Claramente, dinos si eres el Mesías, y si lo es, dinos. Y si dice que sí, entonces de aquí en adelante Jesús está obligado halágicamente, por la ley, comprobar que lo era. No lo hizo. Y aquí está el gran fallo. El gran fallo de Jesús, que a él autoincriminarse tenía que entonces de ahí en adelante comprobar por la ley que él era, y ahí comenzar una lista. Ahora, 2 expresiones que yo quiero que ustedes vean. El conjuramiento tenía que ver: dinos si eres el Cristo, que eso es fácil. Todos sabemos que la palabra Cristo significa Mesías, ungido. No fue ungido de ninguna forma por nadie que leemos en las narraciones del Evangelio. Jamás fue ungido ni por un profeta, ni por un grupo de gente, ni siquiera por su propia gente, sus propios discípulos. No fue ungido. Ahí hay un problema. Y si eres el Hijo de Dios, ¿qué significa el Hijo de Dios? El mundo cristiano piensa
y es un gran error. Y esto el teólogo George E. Ladd menciona en su libro de la teología del Nuevo Testamento, que jamás la expresión el Hijo de Dios indicaba Dios, el Hijo, la tercera persona de la Trinidad. Eso lo inventó la iglesia cristiana. La expresión Hijo de Dios lo vas a entender cuando leas el Salmo 2, que dice, hoy yo te he engendrado, hoy te hice mi hijo, hablando del momento y el día en el cual Dios puso al rey David como su hijo primogénito por delante de todo el pueblo de Israel, porque ahí es donde se demuestra la realidad, la posición del rey de Israel. Imagínense, todo el pueblo de Israel es llamado hijos del Altísimo, y cuando pone sobre encima de los hijos del Altísimo a un hijo como favorecido, este es llamado hijo de Dios. No es como si Dios tiene un hijo y dos hijos. No, en ese sentido, bíblicamente, teológicamente, habla de la posición del rey de la casa de David. No habla que somos criaturas de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Pero hijo de Dios se refiere al título que se le da al rey de la casa de David. Tiene que ser rey. Y en estos dos puntos sabemos que Jesús nunca fue ungido, por lo tanto no puedes llamarlo, no debes de llamarlo, ni Cristo. No fue tampoco hijo de Dios porque nunca tomó la posición de rey sobre Israel. Son esos dos términos tan sinceros, tan claros, tan claro que hasta el día de hoy la iglesia cristiana lo llama Cristo y Hijo de Dios, y lo han tenido que cambiar lo que es el significado. Esto no lo es. Por eso ningún judío puede decir, yo creo en Jesús como el Cristo. Porque miente, porque nunca fue ungido. Yo creo en Jesús como el Hijo de Dios. Tampoco mientas, porque nunca fue puesto como rey sobre Israel y sobre los hijos de Dios. Nunca. Esto vamos a ver, fue una manipulación creativa por la iglesia para poner una persona que nunca fue y seguirlo a él como si fuera él Dios. Y esta es la realidad. Y lo que vamos a leer en el verso 64, 65, 66 es más problemático a la luz de que en sí el conjuramiento que hizo el sumo sacerdote a ellos. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. Siendo que él nunca fue ungido, él nunca tuvo la posición del trono de David, ya es un problema. Él tiene la responsabilidad, según la ley, de demostrar que él es el Hijo de Dios, lo cual no lo comprobó porque nunca reinó, y que recibió la unción de alguna forma, tampoco lo demostró. Grandes problemas para el mundo de la iglesia y el mundo de los cristianos que lo siguen. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Él dijo que tú lo has dicho, y que de aquí en adelante habéis de ver el Hijo del Hombre, habéis de ver el Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios. ¿Qué significa potencia de Dios? Estamos hablando de lo que es la autoridad divina, celestial y terrenal. En otras palabras, como diciendo, yo te voy a remover a la fuerza porque Dios mismo lo va a causar por el poder de Dios, y que viene en las nubes del cielo. Es interesante que el Talmud habla de que el Mesías puede venir de dos formas. Una forma montado en un asno, y eso significa todo lo que es la fuerza material y física. Y el Talmud habla muy parecido en el mismo lenguaje. Eso es hermana lo que estamos hablando acá, no es algo foráneo. O puede venir en las nubes. Y eso no hemos de tomarlo de una forma literaria. Cuando habla de las nubes, está hablando de gloria, fuerza, potencia, como hacían los reyes antiguos, que venía con toda autoridad militar, con toda la fuerza. Imagínate, tiene alrededor de él más de 500 personas que lo están rodeando lo que era el ejército privado del sumo sacerdote, una confrontación clara y directa. Y entonces, a oír esto, el sumo sacerdote,
que Dios lo mandó sin ninguna prueba halagíca, se rasga su vestido porque era blasfemia, no era cierto. Ahora, pregunta que yo le hago a ustedes los cristianos. Usted va a escuchar, y esto es consistente, así yo le hago a la gente a preguntar, ¿usted va a seguir a Pablo o a Jesús? Obvio a Jesús porque fue que le dio la autoridad a Pablo, ser Pablo, supuestamente. ¿A quién usted va a escuchar? ¿Al que tiene la unción dado por Dios o al que no lo tiene? Antes de responder, piensa bien cuidadamente, porque el que tiene el poder y la autoridad de Dios fue ungido. El que no lo tiene no fue ungido. Y este fue Jesús, no fue ungido, no fue puesto como rey. Y es por eso que el sumo sacerdote rasgó su vestido y dice, este hombre ha blasfemado, ni tiene lo que es la unción, ni tiene la autoridad, y Dios no está con él. Algo que yo le había mencionado anteriormente, que había dicho que ya había profesado de venir de Dios, y no fue. Él mismo lo admitió, que el pastor iba a ser azotado, matado, según Zacarías, y que todo el rebaño iba a dispersarse. Demostración que él era el falso pastor. Ya hemos hablado de eso. Si no lo quieres verlo, vea mi video anterior para que pueda entenderlo. ¿Qué os parece? Respondió ellos y dijeron, culpado es de muerte. ¿Por qué? ¿Por qué es culpable de muerte? Uno, estaba rompiendo lo que era la paz romana, que los romanos no querían nadie de la casa de David tomar la posición política. Número dos, había puesto en desvío, challenged a la autoridad divina que estaba puesto sobre Israel, que era el sumo sacerdote. Confrontación. Estaba en rebelión, algo que cumple Jesús, según lo que dice Daniel, que los rebeldes de mi pueblo iban a tratar de forzar lo que es la visión y iban a fracasar. Ahora, si Jesús era el Mesías, si era el Hijo de Dios y tenía la potestad de llamar lo que eran las legiones de los ángeles, que vimos que Dios no le respondió porque oró pidiendo a Dios 3 veces de quitarle esa copa, Dios no se lo quitó, Dios le declaró culpable de ser un falso pastor y manda lo que es la muerte por mano divina a través del sistema. ¿Quién tiene la culpa acá? ¿Los judíos o el mismo Jesús, que comenzó una rebelión contra el establecimiento pacífico del pueblo de Israel? Y entonces escupieron en él el rostro y le dieron bofetadas, y otros le herían con mojicones. Yo quiero que ustedes sepan que para ustedes que ahora la Pascua se acerca, muchos de ustedes piensan que Jesús fue el Cordero de Dios que fue molido por nuestros pecados. Pero una de las cosas que ustedes no saben, que si un cordero fuera maltratado, herido, quería algo herido en su cuerpo, ya lo descalifica para poder ser un sacrificio. Igual pasa aún metafóricamente con Jesús. Jesús fue bofetado, Jesús fue pegado, Jesús fue maltratado, había heridas en su espalda. Eso es suficiente de descalificarlo automáticamente, aún simbólicamente, como una metáfora de ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Diciendo, ¿qué fue lo que estaba diciendo? ¿Cuál fue el gran mal que él dijo? Profetízanos tú, Cristo, ¿quién es que te ha herido? Estaban haciendo una burla. ¿Por qué están haciendo burla? ¿Por qué están tratando a este que se creía el Cristo, que se creía el Hijo de Dios, burlándose de él? Aún viendo esto, Pedro, leemos algo más impactante. Porque Pedro estaba mirando y oyendo todo esto. Y dice, mira, Jesús no responde a nada. Él no es el Cristo. Es cierto lo que dice el sumo sacerdote. Y nosotros estamos jugando lo que es nuestros propios cuellos. Y Pedro estaba sentado fuera en el patio. Se llegó a él una criada diciendo, ¿y tú con Jesús el Galileo estabas? No, este señor yo no lo conozco. No sé lo que dices. Estás hablando barbaridad.
Y saliendo él a la puerta le vio sordo. Dijo, mira que está saliendo aquí. También este estaba con Jesús el Nazareno. ¿No ves? Están ya diciendo, este es parte del compinche de los ejércitos de Jesús. Este era uno de los íntimos. De nuevo, no. Y otra vez, y negó otra vez con juramento, te lo juro que no. No lo conozco a este hombre no lo sé quién es. Y negó otra vez con juramento, no conozco a este hombre. Y un poco después llegaron los que estaban por ahí y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. Tú eres de este campo, tú eres de esta secta de rebelión, tú eres parte de del movimiento de Jesús, de los nazarenos estos. Porque aún tú hablas y te haces manifiesto por tu forma de hablar. Ellos tenían su propia forma de hablar, eran rebeldes. Entonces comenzó a hacer imprecaciones y a jurar diciendo, yo no conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó. Y se acordó Pedro las palabras de Jesús que le dijo antes que cante el gallo, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Seguro tiene que llorar amargamente. Traicionó a su líder, no lo defendió como dijo que iba a hacerlo. Seguro debe de llorar amargamente. Ahora la amargura y estar en ese mismo estado de depresión, de ver que todo lo que él le había prometido fue un fracaso total. Amigo mío que me estás mirando, pastor mío, amigo mío que me estás mirando, es un sabor triste y amargo de saber que el Jesús que tú dices seguir, el Jesús que tú has estado predicando por muchos años, no es el Jesús, el Salvador, el Jesús, el Cristo, el Jesús, el Hijo de Dios, que tú has puesto tu fe en Él y te ha fallado. Has recibido como tu Señor y tu Salvador un fracaso, un fracasado. Y tú estás siguiendo, como dice el profeta Jeremías, maldito es aquel que pone su fe en el Hijo del Hombre. ¿Cómo se llamó él mismo? Él se declaró Hijo de Hombre. Y cuando veáis el Hijo de Hombre sentado a la diestra de la potencia, cuando veáis, hablando con los sumos sacerdotes, claramente los sumos sacerdotes no vieron al Hijo del Hombre sentado a la potencia de Dios, porque ellos sabían lo que era la potencia de Dios, y Jesús nunca lo había visto. El sumo sacerdote sí, todos los años cuando entraban en lo que es el lugar santísimo, la presencia de Dios presente, hasta el último año. Y eso podemos tocar ese tema más adelante. Pero amigos, esto es lo que yo llamo es el gran fracaso de la expectación mesiánica de Jesús. Y es peor, porque después de todo esto, vemos que el que le entregaron, porque el tribunal rabínico de Caifás no tenía la potestad de llevar a cabo, según la Torá, la sentencia de muerte, no tenían esa autoridad, pero sí lo vieron como culpable de blasfemar en contra de Dios, contra la verdad, y de mentir de que él era el Cristo, porque nunca fue recibido como ungido de Dios, y como el Hijo de Dios, que nunca tomó el lugar del trono de Dios en la casa de David, que es lo que estaba haciendo referencia el Salmo 2, y fue entregado a la autoridad política que era todavía bajo la paz romana, que era Poncio Pilato. Y vamos a ver en el próximo capítulo lo que ocurre bajo la mano política, que este sí fue quien mató a Jesús, no los judíos. Los judíos simplemente le dijeron, este hombre te lo entregamos porque está comenzando rebelión contra Roma y contra nosotros, nuestra autoridad. Te lo entregamos como un rebelde de nuestro pueblo y un rebelde conforme las condiciones de la paz romana. Se lo vamos a entregar. Ahora tocan ustedes lo que quieren hacer con él. Y vamos a ver esta parte del capítulo 27 y 28, cómo las cosas se desarrollan y cómo los fariseos, que tenían un buen sentido para Jesús, le tenían lástima, le tenían compasión, llegaron a hacer un plan para salvarlo de lo que es esa muerte tan cruel, que supuestamente demoraría a veces días antes que la persona muriera,
y dentro de sus planes, en menos de 6-7 horas ya estaba out. Tenían ya su tumba preparada, todo preparado por el gran escape que le iban a otorgar para sacarlo de lo que era la provincia de Jerusalén. Por favor, mantenga en la sintonía, comparte con otros pastores, con otros este video, porque es importante. Si llega el momento de entender que Jesús no es el Cristo, que Jesús no es el Hijo de Dios, conforme a las escrituras bíblicas, la escritura nuestra, ya vas a entender la posición judía. Todavía lo esperamos al verdadero Mesías, que todavía ha de llegar y sentarse en lo que es el trono de David en Jerusalén, que sea pronto y que su llegada sea inmediata. Shalom, shalom.